Hola a todos, soy Salvador Romero, profesor del módulo de Desarrollo por Entorno Servidor de IES Agua Dulce. En este vídeo voy a explicaros qué es lo que hay que hacer fundamentalmente en la tarea 5, en la tarea del módulo 5 de este curso, del curso 2023-2024. ¿vale? Y vamos a ver un poco por encima cómo sería el resultado o un ejemplo de ejecución del proyecto una vez desarrollado. ¿vale? Como ya sabéis, en esta unidad, en la unidad 5, se ve Laravel. Laravel es un framework muy utilizado que, bueno, así a nivel general se puede decir que tiene una arquitectura que implementa o que se basa en el patrón MVC, ¿vale? Aunque, bueno, el patrón MVC hoy en día pues, no es a lo mejor como se concibió en los años 80, pero en lo fundamental pues tenemos modelo, tenemos vista, tenemos controlador y otras muchas más cosas, ¿vale? Porque Laravel incorpora muchísimas más cosas, ¿vale? Con lo cual podemos decir así a grandes rasgos que Laravel pues se fundamenta en el patrón MVC. Y es una actividad que he planteado de forma gradual. Paulatinamente os iréis enfrentando a retos mayores. Al principio, en los primeros ejercicios, tenéis actividades muy guiadas, donde se va indicando qué es lo que hay que hacer, paso a paso, y luego, paulatinamente, vamos a ir aumentando la dificultad hasta que ya, pues en los últimos ejercicios, ¿vale? Tenéis que ir vosotros tomando las decisiones de diseño de la aplicación. ¿vale? En primer lugar, crearemos el proyecto, que se indica cómo se crearía el proyecto. Bueno, básicamente sería ejecutar Composer, y como indica aquí, create project, Laravel, barra Laravel. Esto lo que va a hacer va a ser copiar, crear un proyecto nuevo utilizando como plantilla pues un proyecto base de Laravel, ¿vale? Dentro de los tipos de proyectos que se pueden crear con Composer, pues tenemos librerías y también tenemos proyectos en sí, ¿de acuerdo? Entonces podemos, básicamente lo que haría sería clonar ese proyecto base y en una carpeta determinada, ¿vale? Será la que nosotros utilizaríamos para ese proyecto. Entonces lo crearíamos. Aquí pues me empezaría a descargar y copiar todos los archivos y todas las dependencias, ¿vale? En este caso lo tenemos dentro de esta carpetita. Vemos cómo lo instala todo. Para un poquito y se hace. Vamos, que esta es la parte más fácil. Y vale, ya lo tenemos listo, ya se ha descargado. En general, pues el proyecto ocupa, suele tener un tamaño más o menos grande, ¿vale? 63 megas, con lo cual para poder subir la tarea, pues os voy a pedir que borréis la carpeta vendor, que es la que contiene la mayor parte de los archivos, ¿vale? Lo cual va a hacer que vuestro proyecto se quede en un espacio mucho más reducido, ¿veis? 426 kilobytes. Y no pasa nada, una vez que si vosotros elimináis la carpeta vendor, yo luego puedo restaurarla, ¿vale? Hago un simple bueno, meto la carpeta del proyecto vuestro y hago un composer install y se descargan de nuevo todas las dependencias. Y a mí me funciona exactamente igual, ¿de acuerdo? Porque la carpeta esa vendor simplemente tiene los paquetes que se descargan de los diferentes, bueno, del repositorio de packages, ¿vale? Con todas las dependencias, ¿vale? Esto es importante, porque si no, no vais a poder subir el proyecto de forma adecuada. ¿Vale? Esto es lo primero, que os va a pedir el proyecto. Bueno, que vais a tener que hacer en la tarea. Después, pues creamos una nueva base de datos y vamos a crear nueva, no vamos a utilizar una de las bases de datos anteriores, porque en esta base de datos vamos a hacer que Laravel cree las tablas, ¿vale? Utilizando migraciones.
acuerdo? Así que lo que hacemos es pues, irnos a la aplicación que utilicemos para administrar la base de datos, ya sea PHP-MyAdmin o MySQL Workbench o Adminer, como utilizo yo en este caso, y creo una base de datos, ¿vale? Pues sería Laravel, mejor respira, ¿de acuerdo? Ya la tengo creada aquí, así que no la voy a crear de nuevo, ¿vale? La tengo justamente aquí. ¿Vale? A mí pues, me ha creado, pues básicamente tenemos que añadir las tablas de talleres y ubicaciones y ya me ha creado también otras tablas que van incorporadas con Laravel. Bueno, no es necesario crearlas para el caso de nuestro proyecto, pero tampoco pasa nada si las creáis, ¿de acuerdo? Bien, pues el siguiente paso, la tarea, sería configurar el archivo .env, ¿vale? Con la información para poder acceder a la base de datos. Esto lo tenemos justamente aquí, ¿vale? Vemos cómo aquí está configurado por defecto una serie de información que tenemos que cambiar. ¿Vale? Pues la base de datos que hemos creado no se llama Laravel, ¿de acuerdo? Se llama, bueno, en este caso se va a llamar Respira Laravel, ¿vale? Después creamos, es nuestro nombre de usuario, con el que ponemos el nombre de usuario con el que vayamos a acceder, ¿vale? Y aquí el password con el que vayamos a acceder. ¿Vale? Se lo puede cambiar de una instalación a otra. Yo tengo los míos y vosotros pues, posiblemente, si utilizáis XAMPP, pues tendréis los que vienen por defecto y si utilizáis pues, otro entorno, pues tendréis los que os proporciona ese entorno, ¿vale? Bien, y una vez que ya tenemos esto creado, ya podemos empezar a probar nuestro proyecto Laravel, porque ya viene con cierta configuración por defecto, ¿vale? Así que si hacemos php artisan server, pues nos va a arrancar un servidor de prueba, ¿vale? Que es este de aquí. Podemos utilizar esta URL para probar lo que estamos implementando. ¿De acuerdo? Aquí podemos ver cómo será esta interfaz que nos proporciona inicial. Vamos a localizar un poco dónde está cada cosa en este archivo, en este primer proyecto, ¿vale? Este primer proyecto, no lo voy a guardar, no me interesa, pero vosotros en sí tendréis que guardarlo, ¿vale? En este primer proyecto las carpetas importantes son la carpeta App Models, ¿vale? Donde vamos a tener, pues en nuestro caso, tendremos las clases del modelo, de Eloquent. También es importante la carpeta Database Migrations, donde vamos a crear las migraciones. ¿Vale? Al crear las migraciones, nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a forzar, bueno, vamos a utilizar la facilidad que nos da Laravel para que nos creen las tablas por nosotros, ¿vale? Pero previamente tenemos que haber configurado el archivo .env, ¿vale? Esto de aquí. ¿Vale? Y luego ya hacemos las migraciones. Luego vamos a utilizar los seeders, ¿vale? Que viene explicado en la tarea, que son básicamente pues una serie de clases que me van a poblar las tablas que he creado con datos de prueba, ¿vale? La idea es que metáis una serie de datos de prueba en la base de datos y que utilicéis los seeders para probar el modelo, ¿vale? Porque vais a emplear las clases que vais a crear en el modelo, que son muy sencillitas, para poblar los seeders, o sea, para poblar las tablas, ¿vale? Bien, y una vez que ya tenemos eso creado, ¿vale? Ese sería la siguiente, serían los primeros pasos. Lo que vamos a hacer va a ser ir añadiendo pues, las diferentes rutas, los diferentes controladores y las diferentes plantillas creadas en este caso en Blade. ¿Vale? Las rutas, ¿dónde las creamos? Pues en el archivo routes web.php, aquí iremos añadiendo diferentes rutas, ¿vale? Unas serán get, otras serán post, y que van a ir accediendo a los diferentes métodos controladores. Crearemos una clase controladora, ¿vale? Y esa clase controladora estará por aquí en app http controllers, ¿vale? Y dentro de esta clase
desaparecerá esta clase controladora, una clase controladora que tenemos que crear, que va a ser la encargada de ir ejecutando las acciones que tienen que tomarse en cada una de las rutas. ¿De acuerdo? Y por último, estos controladores manejarán las clases del modelo que hemos ido creando y irán cargando diferentes vistas que iremos creando aquí digamos, siguiendo la sintaxis de Blade, que es el motor de plantillas que utiliza Laravel, ¿vale? Que viene instalado con Laravel, que tiene una sintaxis un poco peculiar, ¿vale? Pues estas doble llaves son las que me permiten ir insertando fragmentos de plantilla. Básicamente se utiliza este tipo de sintaxis para insertar datos y luego las directivas son utilizando el arroba, se pone arroba primero y luego el nombre de la directiva, ¿vale? Aquí podemos ver un ejemplo de utilización de un if. Bien, bueno, pues ya tenemos más o menos una idea de dónde está cada cosa de la que tenemos que ir manipulando y aquí en la tarea pues se va indicando dónde tenemos que ir haciendo cada una de las configuraciones, ¿vale? En primer lugar, bueno, pues creamos las migraciones. Las migraciones, al crearlas, utilizamos un comando muy sencillito, php artisan make.migration y luego añadimos el nombre de la migración, ¿vale? Esto nos va a crear dos, bueno, podemos llamarla, perdón, antes de continuar, podemos llamarla ubicaciones o, por ejemplo, crear guión bajo ubicaciones, ¿vale? Si la ejecutamos tal cual así, pues nos va a crear dos archivos que se van a llamar, van a tener un nombre un poco extraño. Si yo, por ejemplo, lo ejecuto aquí en el código de prueba, ¿vale? Hago, por ejemplo, php artisan make migration y pongo, por ejemplo, test, ¿vale? Me va a crear una migración. Aquí podemos ver la ruta a la migración, ¿vale? Veis que pone la fecha y la hora a la que ha sido creada la migración y además pues el nombre de la migración test. Y si accedemos a ese archivo, ¿vale? Aquí podemos ver cómo pues me crea una, bueno, perdón, crea aquí una estructura que no es una clase, es una clase anónima. Este método, digamos, esto es un script PHP que al incluirlo, al hacer un include de él, pues hace un return directamente y retorna una nueva instancia de una clase anónima, ¿vale? Fijaros que aquí no pongo el nombre de la clase, es una clase anónima. Luego queremos una nueva instancia de una clase anónima que extienda a su vez a la clase migration, ¿vale? La clase migration tiene dos métodos, el método up y el método down. El método up es para crear las tablas, la base de datos, ¿vale? Bueno, crearlas o actualizarlas o añadir campos, y el método down es para revertir esos cambios, ¿de acuerdo? Las migraciones son acumulativas, por eso tienen una fecha, y se van aplicando en el orden que son creadas, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si yo creara una migración posterior a esta, la segunda que se ejecutaría sería la que tiene una fecha posterior, ¿de acuerdo? Aquí en el nombre. Con lo cual hay que tener cuidado con eso, porque podemos utilizar las migraciones bien para crear tablas nuevas o bien para modificar una estructura de datos que ya tenemos, ¿vale? Entonces podemos ir haciendo que la aplicación vaya creciendo, modificando progresivamente los datos que se necesitan. Ahora añado una tabla, ahora añado un nuevo campo en esta tabla, ahora añado otra nueva tabla, etc. ¿Vale? Y se van aplicando de forma progresiva. Y esto es un mecanismo muy potente para las versiones, las diferentes versiones que vamos teniendo de nuestra aplicación, donde se van incorporando progresivamente funcionalidades. Podemos empezar a hacer nuestra aplicación con muy poquitas tablas para hacer una funcionalidad muy básica y luego, conforme vemos que vamos teniendo más sprint del proyecto, es decir, más nuevas etapas del proyecto, vamos incorporando nuevas funcionalidades, ¿vale? Así es como de forma incremental se van haciendo los proyectos, ¿vale? Generalmente utilizando una metodología ágil. ¿Vale? Bueno, pues ya que saliendo de este punto, aquí tenéis, digamos, cómo sería el código de esas dos migraciones de partida, ¿vale? Primero la migración ubicaciones, que tenéis que crearla primero, ¿vale? Y luego la migración talleres, que sería la secundaria. ¿Por qué tenemos que crear la migración ubicaciones primero?
porque esta primera migración hace referencia, tiene un foreign key, a la migración ubicaciones, ¿vale? Igual, si la creáis, si creáis primero la migración talleres, va a dar un problema porque no va a poder enlazar con esta otra tabla, ¿de acuerdo? Así que el orden, digamos, es importante en este caso. Primero creamos la migración ubicaciones y luego la migración talleres. Y sobre este ejercicio, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues agregar campos a esta tabla. Aquí están los campos necesarios para Eloquent, pero faltan cosas. Y aquí están los campos necesarios para Eloquent, que serían estos dos. Perdón, este de aquí y este de aquí, y el timestamps. Y luego también una referencia de una relación 1 a n, porque en una ubicación puede haber múltiples talleres, ¿vale? Entonces, salvando estos datos de relación en mapa, aquí faltan datos asociados a cada ubicación y a cada taller. ¿Cuáles son los datos que tenemos que añadir? Bueno, pues el nombre del taller, la ubicación, nombre de la ubicación, la descripción de la ubicación y los días de la ubicación, que para ello utilizaremos un conjunto, ¿vale? ¿Y cómo se crearían? Pues aquí, añadiendo pues cosas de estas, ¿vale? Tablet, flechita, y luego pues hay un método de la clase blueprint, ¿vale? Que es, blueprint sería pues como una especie de borrador, ¿vale? En la traducción, no me acuerdo exactamente cuál es, pero es algo como borrador, ¿vale? Y aquí pues ponemos tablet, flechita y string, ¿vale? Y con eso ya creamos un campo, o le decimos que crea un campo que tenga como nombre string. Luego otro, pues parecido, con descripción, ¿vale? Revisar los apuntes porque ahí viene descrito. Para los que no vienen descritos en la punta, aquí he puesto un pequeño enlace a la documentación, ¿vale? Pero es muy sencillito, aquí vemos en la misma documentación, podéis ver como por ejemplo aquí tenemos un ejemplo de conjunto, es decir, un campo de la base de datos, en este caso flavors, de sabores, que pues podría tener solamente dos valores disponibles, ¿vale? Strawberry y vanilla, ¿vale? Pues fresa y vainilla. ¿Vale? Pues en vuestro caso, en vez de hacerlo así, pues tendremos que poner pues, los días, ¿vale? Los días con numeritos, perdón, con letra, una sola letra. Y bien, eso sería, digamos, para el campo de ubicaciones, ¿vale? La diferencia, bueno, en las características peculiares de set en MySQL bueno, o en cualquier base de datos, supongo que lo recordaréis del módulo de base de datos, es que puede almacenar un conjunto de estos valores, ¿vale? Sin repetir. Por ejemplo, podríamos almacenar el lunes, el miércoles y el sábado. ¿De acuerdo? Y eso cambia con respecto a enum. Enum, a diferencia de set, bueno, pues en enum solamente hay uno de los valores que se pasan como argumento. Eso es una diferencia notable, ¿vale? Es decir, este campo, por ejemplo, día-semana, que está en la tabla talleres, solamente podría tener uno de estos valores posibles. Mientras que set tendría un conjunto de estos valores posibles. Uno o más. Bien, bueno, pues ya pasando a la tabla talleres, ¿qué tendría la tabla talleres? Pues, ¿qué campos tendríamos que añadir? Pues un nombre, una descripción, el día de la semana, que como he comentado antes, un enum, aquí tenéis el acceso a la documentación. Es muy parecido a la hora de crear. Aquí se me ha colado un paréntesis, ¿vale? Si lo quitáis y le dais a Enter, vais al enum. Vale, aquí tenemos un ejemplo de enum. Veis que es similar, idéntico al select, ¿vale? Perdón, al set. Simplemente que aquí ponemos enum. Pues vamos añadiendo todos esos campitos para crear la tabla y conforme y cuando ya lo tengáis todo, pues la hora de inicio también existe el método time. Aquí es igual, se me ha colado este paréntesis. A ver. Vale, vemos como time, pues aquí podemos agregar una columna que sea la hora, ¿vale? Si no recuerdo mal, el precision no es necesario obligarlo, sí, es opcional. Y hora fin y cupo máximo, ¿vale? Que en este caso sería un entero sin signo, ¿vale? Aquí igual pues podéis acceder al método concreto de la clase esta blueprint que lo va a crear. Vale, pues lo añadís
Y con eso ya tendríamos los campos creados. Si una vez que ya lo tengamos, arrancamos, por supuesto, el motor de base de datos, porque lo que va a hacer Laravel al ejecutar este comando es conectarse a la base de datos y crear estas tablas, ¿vale? Entonces, una vez que ya lo tenemos, pues ya hemos arrancado MySQL, hacemos un PHP Artisan Migrate y con esto se conectará a la base de datos y creará las tablas, ¿vale? Yo en mi caso, pues tengo aquí ya creadas estas tablas, ¿vale? Con los talleres, ¿vale? Fijaros, pues crea los campos necesarios para Eloquent, que es este y este de aquí, y luego el resto de campos que he ido yo añadiendo, ¿vale? Y en los talleres y en las ubicaciones igual, ¿vale? Estos son los que ya este de aquí es el que ya se facilita, y este de aquí es el que ya se facilita también, y estos tres son los que vosotros tenéis que añadir, ¿vale? Y listo, con esto ya estaría creada la tabla. Una vez que ya accedáis a la base de datos, bueno, a la aplicación para acceder a la base de datos, ya sea Adminer o PHP MySQL o el otro que utilizamos habitualmente, que sea, lo diré, se me olvidaba, MySQL Workbench, ¿vale? Y veáis que están creadas las tablas, pues quiere decir que ya vuestra migración ha funcionado correctamente, ¿vale? Y ya habéis utilizado una herramienta muy potente del Laravel, que es permitir crear esas tablas o ese modelo de tablas incremental, ¿vale? Y luego, pues por último, indicaros que en caso de que os hayáis equivocado, ¿vale? No tenéis por qué ir aquí y borrar las tablas, ¿vale? Podéis coger y ejecutar este comando php espacio artisan espacio migrate .rollback, que lo que va a hacer va a ser deshacer los cambios que se han hecho en la base de datos, ¿vale? Borra la estructura de la base de datos y también los datos, obviamente, ¿vale? Al borrar la estructura va a borrar también los datos, ¿de acuerdo? Ese era el primer paso, que como veis es un paso muy guiado. El siguiente paso que tenemos que hacer es crear los modelos, ¿vale? ¿Qué es lo que van a hacer los modelos? Pues los modelos me van a permitir almacenar la información. Lo bueno de los modelos, habéis visto ya la documentación de PHP, es que cuando yo creo, perdón, de la unidad, perdón, de la unidad 5, es que cuando yo creo un modelo en Laravel, se utiliza un framework, un ORM que se llama Eloquent, que es muy potente y me va a permitir crear los modelos con apenas escribiendo código, ¿vale? Solamente voy a tener que indicar el nombre de la tabla, y a veces no es siempre necesario, y los atributos que pueden ser rellenados de golpe, ¿vale? Con un atributo protegido que se llama fillable, ¿vale? Y esto es muy sencillito, esto viene explicado en los contenidos, ¿vale? No hay que hacer mucho, porque no tenemos que hacer gran cosa, simplemente hacer esto, PHP Artisan Make Model, PHP Artisan Make Model, el otro modelo, y me va a crear esa tabla, ¿vale? A modo de ejemplo, pues vamos a, por ejemplo, aquí me meto en esta carpeta y vamos a ejecutar PHP Artisan Make Model y pongo, por ejemplo, test. En este caso no tengo creada ninguna tabla test, ¿vale? Simplemente lo voy a utilizar para que veáis un poco cómo se quedaría, ¿vale? Entonces me va a crear un archivo dentro de la carpeta models, ¿vale? Que ya está todo hecho, ¿vale? No tengo que copiar nada ni nada por el estilo. Y aquí voy a simplemente indicar, por un lado, la tabla, ¿vale? El nombre de la tabla, que si la tabla es básicamente la el nombre de la clase, el nombre de la clase pero en plural, es decir, si la tabla en el MySQL se llama tests, por ejemplo, no tengo que indicarlo, ¿vale? Cuando ya no es exactamente esta pluralización del nombre de la clase, entonces cuando sí tengo que indicarlo, ¿vale? Lo pongo aquí, lo indico aquí, ¿vale? Donde indico que es imprescindible indicar el nombre de la tabla, porque en Laravel considera que el nombre de la tabla es la pluralización en inglés, es decir, pues taller pues sería tallers, ¿no? Y no es tallers, sino talleres. Entonces, sí es necesario que vosotros indiquéis aquí, pues con el atributo protected table, ¿vale? Y pongamos el nombre de la tabla.
¿vale? Lo mismo pues para los campos filables, indicando qué campos podemos rellenar de golpe, ¿vale? Y luego aquí abajo os pongo cómo probar el modelo, ¿de acuerdo? Cuando ya lo tengáis, podéis probar el modelo utilizando Tinker. Antes de que se me olvide, antes de pasar a Tinker, recordad que, bueno, aquí se indica que estas dos clases están relacionadas, hay una relación 1n entre ellas, y esto implica que ambas clases pues tienen que bueno, que tenemos que añadir una serie de métodos que viene explicado en la documentación, ¿vale? En el contenido del tema de esta unidad, para que estas dos clases se puedan relacionar entre sí. Una vez que hemos hecho eso, pues ya sí, podemos pasar a usar Tinker, que es una interfaz REPL, ¿vale? Que básicamente es una interfaz donde tú vas poniendo comandos y te va respondiendo, ¿vale? Esto es algo que incorpora Laravel, que está muy bien, lo incorporan otros muchos lenguajes, y el frame, PHP ya tiene una, ¿vale? Una interfaz interactiva, pero bueno, pues Laravel tiene la suya. Y claro, Laravel puede incorporar o permite acceder a toda la configuración que tiene ya, que hemos hecho ya en nuestra aplicación, ¿no? Si queremos ejecutarla, pues es muy sencillo, simplemente aquí dentro de nuestra aplicación, pues ponemos PHP Artisan Tinker, y aquí pues podemos ejecutar de todo, desde pues, comandos simples como una ecuación, ¿vale? O bien ya cosas más complejas, como por ejemplo, pues invocar un método de un modelo. En este caso del modelo ubicación, pues invocamos el método estático create, ¿vale? Pasándolo como argumento, pues los parámetros que hemos puesto aquí como filables. Fijaros que coinciden, porque son los parámetros que podemos rellenar de golpe, ¿vale? Si no, tendremos que ir poniéndolo uno a uno. Vale, y luego aquí, bueno, pues se pone un ejemplo de cómo se usaría para encontrar esa ubicación con ID1, ¿vale? Que se ha utilizado. Aquí esto yo os aconsejo utilizarlo pues para probar cómo se utiliza el modelo, ¿vale? Las diferentes clases del modelo. Ya en el siguiente apartado se va a pedir que también utilicéis esos métodos del modelo, de los diferentes modelos, pues para crear datos de prueba. Entonces la idea aquí es que creéis un seeder, ¿vale? Aquí se explica qué es un seeder, es un sembrador, es una clase que se va a invocar, que se va a utilizar para sembrar las tablas. Su única misión es esa, rellenar datos en las tablas, y esta suele ser su estructura, ¿vale? Este sería un clase ejemplo de seeder, extiende seeder, y luego tiene una función run, que va a ser la que se va a ejecutar para cuando se inserte el seeder. Y aquí tenéis un ejemplo de ejecución de este seeder, ¿vale? En este caso, pues se importa, bueno, se indica que se va a usar la clase ubicación del modelo, ¿vale? Y aquí pues se utilizan diferentes métodos, pues en primer lugar, para comprobar que no exista ya una ubicación con ese nombre, y en caso de que no exista, ¿vale? Pues se crea una nueva. Todo esto que he puesto aquí es Eloquent, ¿vale? Es gracias a Eloquent. No hemos creado ningún método, ningún campo en las diferentes, o sea, no hemos puesto en ningún momento un public, dólar nombre ni demás en la clase ubicación, ¿vale? Ni hemos creado un método where ni un método save. Todo esto nos lo proporciona Eloquent de forma automática, ¿vale? Con muy poco código en los modelos, pues tenemos una gran funcionalidad. Y lo que se pide aquí, pues que creéis este seeder, y que dentro de este seeder pues creéis 3 ubicaciones y un taller por ubicación. Lo podéis hacer todo dentro de este mismo seeder. No tenéis que crear un seeder para ubicación y otro para taller, para los talleres, ¿vale? Con un único seeder es suficiente, ¿vale? Y antes de ejecutarlo, pues muy importante, arrancar el servidor MySQL. ¿Vale? Y una vez que ya tenemos esto, pues ya empezamos. Ya sí vamos a empezar a crear nuestra primera
nuestro primer controlador y nuestras primeras plantillas, ¿vale? Y aquí pues se indica, en este ejemplo, os indico cómo crear un controlador, ¿vale? Cuando creamos un controlador, utilizando un modelo, como es el caso donde nos está indicando, pues me va a crear ya una clase con, digamos, donde me va a incorporar en el use, pues el uso de ese modelo. En este caso vamos a crear este controlador de ubicación, ¿vale? Básicamente, el resto de la actividad consiste en manejar esas ubicaciones y visualizar los talleres que hay en esa ubicación, ¿vale? No es mucho más. ¿Vale? Así que nada, pues una vez que estamos aquí, salimos, pero exit, vamos a salir del Tinker, ahí, y creamos un nuevo controlador, ¿vale? Fijaros que pues esta síntesis es muy simple, la copio, controller, y en este caso pues vamos a poner test controller, en mi caso, ¿no? Que sería la clase test, y model igual test, si no me he equivocado, vale, model guión, bueno, test, ¿vale? Esto me va a crear esta clase del modelo y pues fijaros que cuando lo creo me va a crear ya una serie de métodos index, create, store, show, cada uno con una funcionalidad para un propósito diferente, ¿vale? Update, cada uno de estos métodos serán métodos controladores destinados a un propósito diferente. Index, pues destinado a mostrar un listado de un recurso concreto, ¿vale? Create, pues destinado a mostrar el formulario para crear un nuevo recurso. En este caso, pues en vuestro caso, una nueva ubicación, ¿vale? Store, pues sería para almacenar esos datos que se reciben en el formulario, del formulario anterior, create, ¿vale? Show, pues estaría destinado a mostrar un recurso específico. Edit, a editar un recurso específico. Perdón, en este caso, mostrar el formulario para editar ese recurso. Update, para recibir los datos de edición, del formulario de edición, y actualizar el recurso que se ha recibido. Y destroy, pues para borrar un recurso, que en este caso añadiremos adicionalmente otro campo más para, o sea, como os indica más adelante, añadiréis otro método más aquí para gestionar también el borrado. Perdón, para gestionar también la confirmación, perdón, del borrado, ¿vale? Con lo cual tendremos otro método más aquí. ¿De acuerdo? Entonces ya no lo da hecho. Simplemente tenemos que ir luego rellenando el código de aquí e ir haciendo las diferentes plantillas dentro de views. ¿Vale? Y aquí ya se pone un pequeño ejemplo. Aquí ya os pone un ejemplo de cómo obtener estas ubicaciones, ¿vale? Para que es un ejemplo introductorio para que perdáis el miedo a la hora de utilizar las diferentes plantillas, ¿vale? Como sería este método, este index, como podría ser una plantilla, ¿vale? Y en este caso, la plantilla base, en este caso sí se pide que tenéis que desarrollar la plantilla base. Vosotros, que sería, digamos, la que pondría la cabecera y el footer por defecto, ¿vale? Tal y como eso se explica también en los contenidos, ¿vale? Y por último, pues añadimos esta ruta en el archivo web.php, ¿vale? Que nos permitiría acceder a esas ubicaciones. Pero entonces, cuando yo ya acceda a esta ubicación de aquí, a esta ruta, pongo php artisan server y pongo esta ruta de aquí, pues ya podré, ¿vale? Ver ese listado de ubicaciones, ¿vale? Vamos a ir aquí, creo que este lo tengo cerrado, voy a ponerlo aquí. ¿Vale? Y aquí hago php artisan server, ¿vale? Y entonces, cuando pongo esa ruta de aquí, pues lo que me tendría que salir es básicamente, si he puesto bien todo, si pongo la ruta ubicaciones, ¿vale? Y accedo a ella vía get, pues me saldrá el listado de ubicaciones.
¿De acuerdo? A priori en este ejercicio solamente tiene que mostrar esta parte de aquí, hasta los días, ¿no? De ID, nombre, descripción y días, ¿vale? La parte de acciones todavía no se contempla. La idea es que se muestren el listado de ubicaciones, ¿vale? Eso lo iremos agregando en las siguientes. Una vez que ya tenemos hecho, pues entonces vamos a ir a por el formulario de crear una nueva ubicación, ¿vale? Tenemos que implementar, por un lado, el create para que nos muestre el formulario, ¿vale? Y por otro lado, implementar el método store. Aquí se indica, bueno, que lo que se indica es que el método store lo que hace básicamente es recibir los datos del formulario, validarlos, transformarlos en una nueva ubicación y guardarlo, ¿vale? Y el método create, pues lo que va a hacer va a ser básicamente mostrar ese formulario, ¿vale? Aquí tenéis básicamente paso a paso lo que tiene que hacer el método store, guardar los datos, mostrar la vista, en fin. Y luego aquí lo que sí os recomiendo es, en primer lugar, hacer el método store, que se guarda los datos, y una vez que lo hayáis hecho, probarlo con Tinker. Aquí os pongo paso a paso cómo probar con Tinker, imaginando que se envían unos datos vía get, perdón, vía post, cómo se invoca este controlador para almacenar y podemos ver si se ha almacenado, ¿vale? Luego, hombre, lo podemos ver así, o bien viendo luego ya en la base de datos si se ha guardado o no se ha guardado los datos, ¿vale? ¿Vale? Y luego pues añadimos el formulario y demás para ir, bueno, esto sería, digamos, os pongo el código del formulario para insertar en la ruta create, ¿vale? Para crear una nueva ubicación y digamos que simplemente tendréis que copiar este código y ya como con ligeras adaptaciones os podría funcionar, ¿vale? Aquí lo tenéis, digamos, todo paso por paso. Cualquier duda, pues me vais preguntando. Vale, os voy a explicar, os voy a enseñar cómo sería el funcionamiento esperado de esta parte. Cuando accedo aquí así a la opción, ¿vale? Create, la idea es, accedemos a esta parte de aquí, pongo yo ahí la ruta directamente, ¿vale? Y entonces pues aquí me va a pedir los datos de la ubicación. El nombre de la ubicación, ¿vale? Y aquí pues marco los días, ¿vale? Que esta ubicación estaría disponible. Le daría a crear nueva ubicación y cuando ya está creada, si no hay ningún error, pues lo que yo he hecho es que me redirecciona a la listado de ubicaciones, ¿vale? Si hubiera algún error, vamos a poner aquí de nuevo create, ¿vale? Pues me va a mostrar los errores. Imaginemos, por ejemplo, que aquí lo dejo, el nombre lo dejo vacío, ¿vale? Y aquí pongo una descripción, ¿vale? Pues si lo dejo vacío, ¿vale? Me saca un error. Es importante que aquí pues revisemos que este formulario debe ir a la ubicación, a la ruta correcta, que es la ruta store, y que el método es post en este caso, ¿vale? Porque los formularios los vamos a enviar vía post. ¿De acuerdo? ¿Vale? Así que nada, aquí tenéis un ejemplo de cómo en la misma tarea, insisto, os pongo un ejemplo, a ver si lo encuentro aquí, de cómo sería este ejemplo de formulario en Laravel, en Blade, ¿vale? Incluyendo, por ejemplo, también el cross-site request forgery, ¿vale? La protección de cross-site request forgery, ¿vale? Y también, pues una parte para mostrar los diferentes errores que haya podido tener la interfaz, ¿vale? Echarle un vistazo a esta parte, está bastante bien descrita. La siguiente ruta, la siguiente idea es que cuando yo, por ejemplo, ponga pues en una ruta como esta, ubicaciones barra y el número de la ubicación, pues me muestre los detalles de la ubicación, ¿vale? Entonces, para ello vamos a implementar el controlador show, ¿vale? Donde que va a recibir una ubicación por parámetro y esa ubicación, la novedad es que va a determinarla de forma automática, es decir, Laravel me va a conseguir la instancia de la clase de ubicación
correspondiente a este ID que he pasado de forma automática, ¿vale? Me lo va a determinar de la ruta y me va a crear una clase ubicación de forma automática, ¿vale? Y me la va a pasar al método show. Con lo cual, este método ya se va a encontrar esa instancia de ubicación que existe, no voy a tener yo que consultarla, con lo cual es fantástico. ¿Vale? Si yo aquí pongo ubicaciones, si pongo por ejemplo 1, ¿vale? Pues me dice, pues esta ubicación, esta no existe, me sale una pantalla not found. Si pongo por ejemplo la 2, ahora tengo que buscar cuáles son las que existen. Vale, la 2 sí tengo, ¿no? Aquí vemos que hay hay una ubicación, pues que es esta, con el listado de talleres que hay en esta ubicación, ¿vale? Que esto es lo que vosotros tenéis que hacer. ¿Vale? Mostrar esta información y además el listado de talleres. Bueno, esta sería la segunda parte. Aquí viene descrito esto que comento, que el dato de la ubicación o el ID de la ubicación va aquí embebido, el ID, y a partir de él se crea un Laravel de forma automática, va a crear una instancia de ubicación con los datos de esa ubicación y se la va a pasar a este método show de este controlador, ¿vale? Y aquí os pongo un pequeño ejemplo para que lo podáis probar antes de empezar a utilizar la plantilla Blade, ¿vale? Tenemos que hacer los ejercicios más difíciles, ¿vale? Que es el de editar una ubicación y el de eliminar una ubicación. Y aquí me confundí, pues eliminar un taller, ¿vale? Me refiero, realmente es eliminar una ubicación y sus talleres, ¿vale? Y esta parte, ¿cómo funcionaría? Bueno, echarle un vistacito, básicamente el ID de la ubicación va embebido dentro de la ruta, es un parámetro de ruta, tanto a la hora de modificar como a la hora de borrar, ¿vale? Entonces, si yo, por ejemplo, aquí en la ruta pongo, por ejemplo, vamos a ver cuáles he creado. La 6, por ejemplo, pongo 6/edit, pues me saca los datos en un formulario para editar la ubicación con ID número 6, ¿vale? Y esto, como pasaba a la hora de mostrar, es porque Laravel pues, me va a permitir cargar de forma automática esa ruta. Cuando ejecuto cuando relleno todas las modificaciones que quiero en esa ubicación y lo voy a modificar, pues me va a enviar, si miramos el código fuente, a la ruta update. Ahora vemos que aquí pone cambia pues cambia update y el método post, ¿vale? Enviará estos datos, ¿vale? A esa ubicación y será la encargada de modificarlo. Que yo lo que hago es, en esta ubicación, es, si hay algún error, pues vuelvo a mostrar este formulario, ¿vale? Tal y como indica el ejemplo, ¿vale? O sea, como se indica en la tarea. Y si no lo hay, pues entonces simplemente redirecciono al listado de ubicaciones, ¿vale? Y ya por último la parte de borrar, que lo que se pide es que se borre la ubicación pidiendo confirmación, ¿vale? Pues en este caso por defecto aparece que no quiero borrar ninguna ubicación. Si hago aquí clic y está marcado que no, me vuelve al listado de ubicaciones, tal y como yo lo he implementado. Y si marco que sí, que quiero borrar esta ubicación y los talleres, pues lo que hará será, ¿vale? Borrar esa ubicación que había creado. Esa, digamos, sería la parte del borrado, que aquí tenéis que tener cuidado porque a la hora de borrar hay que borrar también los talleres asociados. Es decir, si intentáis borrar la ubicación y no borráis los talleres, ¿vale? Os va a saltar un error, ¿vale? Así que es necesario que antes de borrar las ubicaciones uséis los métodos que os proporciona Eloquent para borrar también los talleres que tiene asociados, ¿vale? Y ya está. La última parte que se indica es básicamente una cuestión ya de usabilidad de la aplicación, que es modificar el layout para que aquí aparezca pues, un listado de acciones
de listar ubicaciones y crear nueva ubicación. Hay aquí pues una serie de botones pues, para fácilmente acceder a las operaciones de cada una de las ubicaciones. ¿Vale? Pueden ser botones o pueden ser, en algunos casos, por ejemplo, para listar ubicaciones, puede ser un simple enlace, ¿vale? Con la etiqueta A, ¿vale? Para llevar a esta operación. ¿De acuerdo? Y ya está, de esa forma se conformaría. Ya el estilo que le pongáis vosotros y cómo decidáis maquetarlo, pues eso ya lo dejo para vosotros y para vuestros gustos. ¿Vale? Esto es lo que se pide en la tarea. Y por último, eso sí, la ubicación por defecto, que sería la que preferiría así, porque me salga como una especie de interfaz genérica y un enlace simplemente para ir al listado de ubicaciones y poder editarlas. ¿Vale? Con esto estaría completa la actividad. ¿Vale? A partir de aquí, bueno, pues se pueden hacer muchísimas más cosas, por supuesto. Ya, si tenéis tiempo, pues yo os invito a añadir la funcionalidad que os apetezca al proyecto, ¿vale? Porque cuanto más practiquéis, pues más control vais a tener, ¿vale? Pero la idea es que toméis un primer contacto con Laravel de una forma progresiva y vayáis poco a poco pues añadiendo esta funcionalidad partiendo de la base de cosas que ya van funcionando, ¿vale? Y esto es todo. Cualquier duda que tengáis, pues no dudéis en preguntarme.